Dios los bendiga, hermanos queridos, bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos vinieron a buscar una palabra de parte de Dios? Hoy quiero enseñarles un principio de reino. ¿Cuántos quieren aprender un principio del reino de los cielos? Y Pedro también quiso aprender un principio del reino de los cielos. Por eso le hice una pregunta. Una pregunta que muchas veces, naturalmente, puede llegar a ser un imposible para que nosotros la practiquemos. Con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras decisiones. Amén. Porque hay cosas que nos demanda el reino de los cielos, no es porque nosotros las tenemos que sentir, sino porque nosotros tenemos que obedecerlas. Amén. Entonces quiero que abran la Biblia en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo fue escrito hacia los judíos. ¿Hacia quién fue escrito el libro de Mateo? Hacia los judíos. Por eso el libro de Mateo cita mucho los escritos de Moisés, más que los otros evangelios. Después estudialo y compará los tres evangelios de Mateo, Lucas y Marcos y te vas a dar cuenta que el libro de Mateo es el que más cita los escritos de Moisés, o sea, la ley, amén, y los profetas. Porque los judíos, hermanos queridos, tenían que tener ciertos requisitos para aceptar que Jesús era el Mesías o reconocerlo como Mesías. Amén. Es por ese motivo. Pero ese no es el tema que les quiero hablar en esta noche. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Mateo capítulo 18, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7. ¿Qué le dijo Jesús? Sino aún hasta 70 veces. ¿Cuántas veces dice? 70 veces 7. 70 por 7, ¿cuántos son? 490 veces por día. Perdonamos 490, no creo que lleguemos a esa suma por día en perdonar a un hermano. Creo que son muchas menos. Entonces Jesús le narra una historia, ¿sí? Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Perdón. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Hace de cuenta 10 millones de dólares de hoy. Para dar una suma, ¿no es cierto? Para que se sepa que era una cantidad enorme de dinero que se le debía. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La cultura en aquel tiempo, cuando vos no podías pagar una deuda, vos eras entregado como esclavo, no solamente vos, sino tu mujer y tus hijos, porque de alguna manera se tenía que pagar la deuda. O sea, tenían que trabajar hasta que se pudiera saldar la deuda. Amén. ¿Hasta ahí me van siguiendo? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Perdió todo. Perdió la libertad, su casa, su derecho, lo perdía todo. Decí conmigo, lo perdía todo. Entonces aquel siervo postrado
le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué lindo cuando nos perdonan la deuda, ¿no es cierto? Qué alivio. ¿Cómo se habrá sentido este hombre saber que ya no iba a ser entregado esclavo, que le iban a rematar la casa y que le iban a vender su esposa y sus hijos como esclavos? Qué alivio, ¿no es cierto? Pero mire lo que pasó. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, o sea, un par, decí conmigo, un par de él, uno que estaba en las mismas condiciones que él, en lo que tiene que ver, hermanos queridos, en el estatus social. Amén. Y dice que haciendo de a él, o sea, lo agarró así, haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hizo lo mismo que hizo él ante el Señor. Pero mire qué actitud tomó. Pero él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda de $10 millones te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti, perdonándole 10.000 pesos? Entonces su señor, enojado, ¿cómo se había puesto el Señor? ¿Cómo se pone Dios cuando no aprendemos a perdonar? ¿Con quién? Con el que no perdona, hermano. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre, dijo Jesús, mi Padre celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Enséñanos, Señor, a que podamos entender este principio del reino, Señor. Que perdonar no es una opción, Señor, sino que perdonar es un mandato. Porque de esa manera, Señor, vamos a alcanzar tu perdón, Señor. Ayúdanos a entender y a obedecer este principio del reino, que lo tenemos que aplicar uno con los otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué difícil, hermanos queridos, ejercer este principio de reino. Amén. Y nos llamamos hijos de Dios. Yo puedo entender, hermanos queridos, la gente que está sin fe, sin esperanza, sin Cristo, que no tiene acceso a la palabra de Dios. Pero yo no puedo lograr entender que aquellos que se denominan y se hacen llamar hijos de Dios no puedan tener el nivel de poder resolver la ofensa, hermano. Amén. Como yo estoy resolviéndolo ahora con
acá con la soldadita, que si la pueden retener se lo voy a agradecer. Un chupetín para doctora, por favor. ¿Dónde está? Acá está el chupetín, en la caja grande. Vení, Miki. Hay que hacer negocio, hermano. Amén. Miki, vení. No, llamala. Llamala. Dale, pastora. A todos los chicos. Y se me quedan todos calladitos. Y si hay grandes que quieren hablar también, dale chupetines a todos. Amén. ¿Viste cómo se practica el perdón, hermanos? Con paciencia. Los que no practican el perdón es porque no saben ejercer la paciencia, como dice la palabra. Amén. Porque un niño representa el reino de los cielos. Por eso los discípulos fueron insensibles cuando los niños querían venir a Jesús. ¿Sí? No molesten al maestro, no molesten al maestro. Y el maestro dijo, pará Pedro, pará Juan, pará Jacobo. ¿Qué están haciendo? ¿No se dan cuenta que de los tales es el reino de los cielos? Déjenle aún venir a mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Quiere decir que Pedro en su corazón había falta de perdón, porque nadie pregunta algo que no le está pasando. Amén. O sea que algo tenía Pedro contra alguien, una ofensa no resuelta. Entonces, como él quería quedar bien con el Señor, como a veces queremos quedar bien con el Señor, amén, muchas veces queremos buscar excusas para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Claro, en la ley estaba escrito, hermano querido, que a 7 veces tenías que perdonar al hermano. Era palabra de Dios. Había citado en la escritura, Pedro. Como muchas veces podemos citar las escrituras para justificar ciertas cosas de nuestro corazón que no está alineado a la voluntad de Dios. Porque quizá nuestro corazón ha sido ofendido, ha sido lastimado, ha sido herido. Y a veces somos picarones. Amén. Y buscamos la partecita que nos conviene a nosotros y hacemos la de Pedro. Amén. Usamos un texto sacado del contexto para salirnos con la nuestra. Pedro se quería salir con la suya. Pero Jesús fue sabio, porque le dijo lo siguiente. Jesús le dijo, ¿quién lo dijo? ¿Quién nos habla hoy? No te digo 7, sino aún 70 veces 7. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Jesús, tenés que perdonar siempre, Pedro. Tenés que resolver la ofensa. Amén. Porque de esa manera vas a mantener el corazón sano. Sí, Señor, pero a mí me lastimaron, usted no sabe, pastor, cómo me hirieron, cómo me ofendieron. Y a Jesús le hicieron de todo, hermano. Mientras Él estaba muriendo por nosotros, lo escupían, lo insultaban, y no le decían le decían palabrotas. Seguramente que le decían las palabras más bajas que podían existir. Amén. Y el Señor, ¿qué dijo? Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Saben por qué? No solamente porque Jesús tenía un corazón conforme al corazón de Dios, sino porque Él sabía, hermano querido, cuáles eran los principios del reino, porque Él vivía en el reino. Él descendió del reino para venir y vivir como un mortal. Amén. El único que no se puede perdonar es a Satanás. Satanás ya está condenado. Es el único. Amén. Pero después, hermano querido, tenemos que ejercer el perdón. ¿Sí?
Entonces da una comparación, ¿sí? Y habla de dos deudores. Dice que uno debía una cierta cantidad de dinero y fue y pidió, ¿sí?, misericordia y plazo para que no le ejecuten la casa, para que no le ejecuten, hermanos queridos, la familia. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado así a Cristo, hermanos queridos? Pidiendo perdón porque nuestra familia estaba destruida, porque nuestra economía estaba destrozada, porque quizás no teníamos dónde vivir. Amén. O porque estábamos solos y tristes aquí en este mundo abandonado, hermano. Amén. Y queríamos formar una familia porque hemos probado de muchas formas, de muchas maneras, a nuestra manera, y hemos fracasado, hemos tenido, hermanos queridos, decepciones, y muchos hemos venido así a los pies de Cristo. Yo creo que más del 90% de los que estamos acá hemos venido por una necesidad. Amén. Y Dios nos perdona, porque venimos llenos de pecado cuando nosotros venimos a Cristo. Yo vine más sucio, ¿sí?, que pato o que chancho, hermano querido, en el chiquero. Y el Señor con su amor me limpió. Amén. Me dio vestiduras nuevas, me perdonó. Yo estaba derechito camino al infierno, hermano, no sé vos, pero yo estaba derechito camino al infierno. De todas las maldades que habré hecho durante toda mi vida, hermano querido. Por eso la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. ¿Conocen ese texto? Por eso va a haber en la congregación gente que ame más a Dios y gente que no ame tanto a Dios. Es porque se le perdonó mucho. Amén. Y a mí Dios me perdonó mucho, hermano. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos queridos, nos enseña que este rey tuvo misericordia y le perdonó los 10 millones de dólares, para dar una cifra en la actualidad para que se pueda entender. Y que en ese momento él se sintió: estoy libre, 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 llegó el tiempo, llegó la hora. Así se habrá ido saltando y bailando de la presencia del Rey, como muchos cuando somos perdonados, que venimos a la iglesia, que Dios nos perdona, que Dios nos restaura, que Dios restaura nuestra familia, que Dios restaura nuestra economía, a muchos Dios les restaura la salud. Amén. Y nos vamos de la iglesia: llegó el tiempo, llegó la hora, caravana al Rey. ¿Sí? Pero vamos caminando por acá por la Neuquén y llegamos a la Tuyutí y encontramos a alguien que nos hizo daño. Y ese que nos hizo daño es un hermano encima. ¿Qué actitud tomás? Dice el Espíritu Santo. Tomá la actitud de este hombre que lo agarró de acá, lo empezó a zamarrear, lo empezó a ahorcar: dame lo que me debes, pagame, vos me hiciste mal, vos me ofendiste, vos te haces que vas a la iglesia, esto, lo otro. Y empezamos a pasar factura, 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 factura. Y lo empezó a condenar, porque lo que hizo este hombre lo condenó a su hermano. ¿Qué hizo? Porque lo hizo entregar ante las autoridades para que le pague todo lo que le debía, y lo mandó en cana, lo mandó preso, a que sufra, a que sepa lo que yo sufrí por la ofensa que me hizo. Eso es lo que hizo.
Preguntarle a que está al lado tuyo, ¿eso es lo que haces vos cuando te ofenden? ¿Qué decimos, gloria a Dios? ¿Sabes qué? Quiero tragar y se me hace un nudo la garganta. ¿Qué decimos? ¿Gloria a Dios o ay, ay, ay? Dice que entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, ten misericordia de mí. Pero él decía, págame lo que me debes. Vos te mereces que te baje la caña. Estoy muy ofendido, muy ofuscado, muy enojado, muy enojado. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo. ¿Cuál fue el problema de este siervo falto de misericordia? Que no tuvo paciencia. Y la paciencia, hermanos queridos, es un rasgo del fruto del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo, una de las características, porque no son los frutos, es el fruto con muchas características. Amén. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Sí? Vamos a leerlo en Gálatas. A ver, ¿qué dice Gálatas? Gracias, Señor. Gálatas capítulo 5. Agarra la Biblia si tenés. Mas el fruto del Espíritu es amor. Primeramente, si no hay amor, hermanos queridos, no podés tener gozo. Escuche bien esto lo que les voy a enseñar. Acá, las características del fruto están escritas sistemáticamente. ¿Amén? ¿Qué significa sistemáticamente? De una forma ordenada. Es como para pasar a segundo grado, primero tenés que hacer primer grado. Para pasar a quinto grado, primero tenés que hacer cuarto grado. No podés saltear. No puedo pasar de primer grado a séptimo grado. ¿Amén? Porque hay una forma sistemática para el ciclo lectivo escolar. Para ir avanzando en las características del fruto del Espíritu pasa exactamente lo mismo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando usted tiene el amor, ¿sí? Ágape, que el amor ágape son acciones buenas hacia otra persona, no es un amor emocional, son acciones, ¿sí? Va a venir el gozo, ¿sí? No puede un creyente tener gozo si primeramente no aprendió el amor ágape en su vida. Por eso hay muchos que están amargados, porque todavía, hermanos queridos, no han pasado el nivel del amor. Amén. Entonces, cuando vos pasás el nivel del amor, viene el gozo. Después del gozo, viene la paz. Porque cuando vos estás gozoso, hermanos queridos, está todo bien. ¿No te pasó que cuando vos estás contento, vos estás alegre, está todo bien, nada te cae mal? Porque hay paz. Amén. Entonces, después que vos tenés esa paz, empezás a tener paciencia. Entonces ahí nos vamos a detener porque hasta ahí quiero llegar, ¿sí? Después siguen otras cualidades. Entonces, ¿por qué muchas veces no podemos resolver la ofensa, hermanos queridos? Porque todavía no hemos llegado al nivel de la paciencia. Entonces tenemos que trabajar, ¿no? Algunos en el amor, otros tienen que pasar el nivel del gozo.
Otros tienen que pasar el nivel de la paz. Paz no significa ausencia de guerra, sino todo lo contrario, haber pasado la guerra y estar en paz, como les prediqué la otra vuelta. ¿Se acuerdan? Bueno, y después que vino la prueba, vino la batalla, usted está en paz, ahí empieza recién a manifestarse la característica de la paciencia en la vida del creyente. Todo lo contrario a lo que habla capítulo 18 del libro de Mateo, con este hombre que no tuvo misericordia de su consiervo, porque la Biblia dice lo siguiente: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Decí conmigo: no quiso tener paciencia. Y por consecuencia, por no tener paciencia, no pudo tener un corazón perdonador, hermanos queridos. Amén. Entonces fíjense que esto es un principio del reino que yo le estoy enseñando, de que como nosotros como creyentes, como cristianos, lo tenemos que practicar a diario. ¿Cuántas veces lo tenemos que practicar? Y es algo que nos enseña Jesús. Hermanos queridos, porque si usted no tiene paciencia con aquel que lo ofendió, ¿cuánta paciencia Dios nos tuvo a nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos ofendido a Dios? Y aún estando en el camino lo seguimos ofendiendo a Dios con ciertas actitudes que tenemos. Y así Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Dice que la venida de Cristo todavía no viene porque nos tiene paciencia para que muchos procedan al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que estar escalando montañas para parecernos y llegar a lograr a tener el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer una retrospectiva, un estudio hacia adentro, en qué nivel estamos, y desde ese nivel que estamos empezar a trabajar, hermano. Porque muchas veces es más fácil, hermanos queridos, buscar la excusa para no obedecer lo que Dios nos manda que trabajar en nosotros. Porque yo les voy a decir una cosa: perdonar, hermanos queridos, no es un sentimiento, sino es una decisión. Yo decido perdonar, yo decido tener paciencia, yo decido amar, yo decido estar en paz o decido no estar en paz. Hermanos, Dios nos dio espíritu de dominio propio. Y ahí está el problema. Es que todavía no estamos aprendiendo el dominio propio en nuestras vidas. Por eso el Señor hoy nos enseña este principio para que nosotros lo podamos aplicar en nuestras vidas, hermanos queridos. ¿Por qué hay parejas, hermanos queridos, que viven disgustadas? No se tienen paciencia. Amén. Entonces viven disgustadas. Hay que aprender a perdonarse. Parejas que duran muchos años porque aprendieron, hermanos queridos, a perdonarse. La Biblia dice: no se ponga el sol con vuestro enojo. Hay que perdonarse antes de irse a dormir. Y muchas veces nos vamos a dormir sin perdonar la ofensa, hermanos queridos, ya sea de un cónyuge o de otra persona. Pero decimos que somos ciudadanos de la patria celestial. Amén. Y proclamamos el reino de los cielos. Pero hay que vivirlo, decí conmigo, hay que vivirlo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, se puso de rodillas: por favor, tené paciencia de mí, estoy pasando un mal momento, ya te lo voy a pagar, no es que esté... Hermanos queridos, a mí me pasó en la pandemia. Yo quedé enganchado con un montón de mercadería, hermanos
querido, y yo pensaba que iban a ser 15 días nada más. Entonces tenía una banda de chocolate, hermanos queridos. Y los tuve que vender porque no te dejaban salir a ningún lado. Los tuve que vender al precio de costo por internet, ahí en el barrio. Y tenía que vivir, tenía que comerla, tenía las 2 nenas viviendo con nosotros. Y me gasté la plata, hermano. Y era una mercadería que me la habían dado en consignación. Llegado un momento, fueron pasando los meses y el que me pasa la mercadería me llamó: ¿y cuándo me vas a pagar? Y yo le dije: mirá, no tengo un mango. Se enojó, pero esto de lo otro. Encima, ¿qué te sacan primero? Ah, pero vos no sos pastor, que esto, que lo otro. Le digo: pero dame un tiempo, le digo, por favor. Y hermanos queridos, y nos abrochamos el cinturón con la pastora y en 2 veces se lo pagué, hermanos queridos. Amén. Y no solamente yo le había quedado debiendo, le habían quedado debiendo un montón de vendedores, ¿no? Y cantidades importantes de dinero, mucho más de lo que yo le debía. Y terminó perdiendo un montón de plata porque el único que le terminó pagando fui yo. Por eso hoy me dice: yo en vos confío. La otra vuelta me dio 1.700.000 de costo en mercadería. ¿Y sabes lo que me dijo? Yo confío en vos, me dice. Porque vos sos como un cheque al portador. Porque viste, me da la mercadería, es como un cheque a 30 días. Amén. Pero tuvo misericordia de mí, hermanos queridos. Y si no hubiera tenido misericordia, me podía haber ejecutado. Y yo les pude pagar y hoy se me abrieron las puertas. Amén. Y ahora tengo que llevarle mañana un dinero para ir bajando la cuenta. Ya estamos casi saldando. Pero fíjense que si nosotros tomamos la actitud de dar oportunidades, hermanos queridos, y no encerrarnos en la ofensa o en la deuda, ese mismo que quizás te quedó debiendo va a ser una bendición para vos. Porque hoy yo soy una bendición, porque soy un comprador que le compro mucha mercadería, hermano. Pero si él no hubiera tenido paciencia conmigo, él se perdería de hacer negocios, ¿sí? Como 150 bultos me trajo de mercadería la última vez, que los voy a buscar con el auto, varias veces los fui a buscar. Amén. Por eso nos conviene, hermanos queridos, tener un corazón perdonador. Porque te puedo asegurar que aquel que te ofendió hoy, Dios lo puede usar en el mañana para que tu bendición venga, hermano. Tu prosperidad venga. Quizás puede ser el instrumento para que tu unión familiar venga. Capaz puede ser el instrumento para que cuando te toque pasar un momento difícil sea la mano que te ayude. Y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso el diablo nos habla en la mente: no tenés que perdonar. ¿Cómo te van a hacer a vos esto? Si vos sos recto, vos sos así, sí, está bien que nosotros hagamos lo recto, porque le agrada a Dios. Pero eso, hermano querido, no nos justifica a que endurezcamos nuestro corazón, como hizo este hombre. Si él había alcanzado el perdón, hermano, nosotros alcanzamos el perdón de Dios sin merecerlo. Porque yo no merecía, no sé vos, pero yo no me merecía el perdón de Dios y lo alcancé. Entonces, ¿cómo tengo que actuar yo? Perdonando también a aquel que me ofende, pasando por alto el agravio, hermanos queridos, porque vienen consecuencias, ¿eh? Y fíjese que siempre hay alguien que ve la situación, siempre hay alguien que nos ve como nosotros actuamos y sentimos o manifestamos como está en nuestro corazón. Porque dice que acá hubo unos consiervos que vieron la actitud, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Hermanos, cuando yo como pastor veo en alguna persona que hay falta de perdón, como pastor me entristezco cuando veo que mis hijos espirituales no están unidos como tendrían que estar.
me entristezco. Amén. Imagínense el Padre. ¿Estamos alegrando el corazón de Dios o estamos saciando los deseos de nuestro corazón? Entonces, tenemos que ser creyentes de la palabra de Dios, hermanos queridos. A la unidad hay que guardarla. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Quién es un pacificador? Un reconciliador, hermano. Nosotros tenemos que vivir reconciliándonos, porque de la misma manera nos vivimos reconciliando con Dios cada mañana cuando vamos al altar, cuando vamos a la cruz a pedirle perdón, porque el pecado nos pone en enemistad con Dios. Yo creo que todos pecamos, hermano, y cada vez que pecamos nos ponemos en enemistad con Dios. Vamos, le pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos con Dios, viene la paz. Pero también tenemos que tener esa actitud entre nosotros, hermanos queridos. Ese problema lo tenía la iglesia de Corintios. Porque unos eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cristo. Y Pablo, ¿sabe cómo le dijo? Ustedes son unos carnales, son unos niños espirituales, habiendo división entre ustedes. Amén. ¿Y usted piensa que en la iglesia de hoy no pasa eso? Claro que pasa, porque Satanás sigue siendo el mismo, hermano querido, y siempre va a querer traer desunión en la iglesia. Pero trae desunión en la iglesia cuando la iglesia no practica este principio. Amén. Y yo como pastor tengo la obligación de enseñarle este principio, para que no sean engañados por el enemigo, porque el diablo los quiere dividir, porque es la manera de que él puede reinar, hermano querido. Y si un hermano te ofendió, perdonalo, hermanos queridos. Y si vos ofendiste, sé humilde de corazón y andá y pedí perdón también. Porque yo también voy y pido perdón cuando me equivoco. Amén. ¿O no te pido perdón cuando me equivoco, amor? ¿Eh? Tengo que reconciliarme con vos porque me dice, siempre me sacudí en la predica. No, amor de mi vida. Tengo que cambiar, hermano. Digo que el pastor también tiene que cambiar cosas. Todos estamos para cambiar, hermanos queridos. Pero este principio, hermanos queridos, es vital para la vida del creyente. Amén. Porque a través de la falta de perdón se mete la amargura, se mete el resentimiento. Amén. Y esas son raíces que son difíciles de arrancar, hermanos queridos. Por eso el Señor hoy nos está hablando. Viendo a su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su Señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo lo llamó el Señor aquel que no quiso perdonar? Y estaba hablando de Dios, ¿no es cierto? Haciendo referencia. ¿Cómo nos va a llamar Dios cuando no perdonemos a nuestro hermano? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías hacer también lo mismo con tu consiervo, teniendo misericordia con él, como yo tuve misericordia de vos. No debemos hacer lo mismo, hermano querido. Si todos los días nos lo estamos mandando en algún área de nuestra vida, hermano. Porque el que se crea sin pecado sea el primero a arrojar la primera piedra. No me van a reventar a pedazo. ¿Quién no peca, hermano? ¿Quién no es faltante delante de la presencia de Dios? Yo soy deudor, hermano, de las almas que van sin salvación.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado. ¿Cómo estaba el Señor? ¿Cómo se pone el Señor cuando nosotros no practicamos el perdón? Yo estoy realineado con el Señor. Pero si tenés falta de perdón, hermano, estás más torcido que una S. Creemos que estamos alineados, pero es una mentira, porque la Biblia acá te lo derriba. Amén. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. No dice la ofensa, dice sus. Está hablando en plural, quiere decir que muchas veces, pero ya estoy cansado, pastor, que siempre me hagan la misma jugada. Tenés que perdonar. Pero usted no entiende, tenés que perdonar. Tenés que perdonar porque no vas a alcanzar el perdón de Dios, hermanos queridos. Así de sencillo y de simple. Entonces nos conviene perdonar, hermanos queridos. Pero no siento perdonar. La Biblia no dice que por sentir tenés que perdonar. Es obedecer la palabra, hermanos queridos. Muchas veces nos va a tocar perdonar con una rabia bárbara. Porque nos sentimos que han cometido una injusticia y es verdad que vamos a sentir eso. Pero nosotros tenemos que poner sobre todo al Señor por encima de toda situación. Porque Él es el todo sobre todo, dice su palabra. Entonces tenemos que aprender este principio del reino, hermanos queridos, en nuestra vida como creyentes, como cristianos. Porque si no practicamos este principio, somos creyentes a medias tintas. Somos creyentes tibios. Y Dios en esto es claro, o eres frío o eres hirviendo, dice la versión 1909 de la Reina Valera. O eres caliente, dice la 1960. Término medio no. O somos cristianos de verdad o no somos cristianos, hermano. Amén. Pues yo le estoy hablando a siervos, no al pueblo. Acá los que vinimos hoy somos siervos, hermano. Yo puedo entender de alguien que recién comienza en el camino del Señor, pero todos los que estamos acá tenemos años ya. Y no podemos estar luchando con estas cosas todavía, hermano. Amén. Porque no es de Dios. Y lo que no es de Dios, ¿de quién es? ¿De quién? Entonces hoy, porque Dios nos ama y Dios al que ama lo corrige, y hoy nos corrige el Señor a todos, entre ellos yo también estoy incluido. Dios nos habla que tenemos que aprender a perdonar. Amén. Y a reconciliarnos. A veces tomamos la Santa Cena sin reconciliarnos y sin perdonar, hermano. Y usted sabe que tomar la Santa Cena así de esa manera puede adelantar su muerte o puede traer enfermedades a su vida. ¿Por qué tomar la Santa Cena indignamente? Vamos al libro de Corintios capítulo 11. Gracias, Señor. Capítulo 11, versículo 27. ¿Lo tienen? Amén. Es más, hermanos queridos, ¿sabía que usted no puede traer la ofrenda si usted no se reconcilia con su hermano? ¿Usted sabía? Ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y trae la ofrenda, le dijo